Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Proyectos y Soluciones en Audio Profesional. Esta es la cuarta parte en la que estamos aprendiendo las bases y fundamentos del analizador de espectro Smart en las últimas tres versiones, que es la 6, la 7 y la 8. Y el día de hoy toca el turno de la respuesta al impulso. Y ya que este tema es uno de los más complejos, así como requiere algunas demostraciones, me va a llevar un poco más de tiempo, por lo tanto vamos a dividirlo en dos partes que estarán disponibles inmediatamente. Anteriormente ya había hecho algunos videos en donde básicamente expusimos la estructura y anatomía de la respuesta, y el día de hoy vamos a verlo desde otro enfoque, además de que haremos las demostraciones con ejercicios completamente reales. Y los temas que veremos el día de hoy son la fórmula de Walter Sabine, el barrido frecuencial como señal de prueba, la respuesta al impulso, el DRT60 y el porcentaje de articulación de consonantes. Y bien amigos, pues dicho lo anterior, comenzamos. Recordemos un poco que hace más de un siglo, Harry Olson fue de los pioneros en investigar y documentar la interacción entre fuentes sonoras, y cuyos aportes a este ramo de la ciencia son la base fundamental de los arreglos de altavoces más modernos. Y de igual forma, Walter Sabine fue uno de los primeros en investigar y documentar la acústica de salas, cuyo aporte más importante es el de conocer el tiempo que tarda el sonido reverberante en caer 60 decibeles desde su punto máximo de excitación, lo que a la fecha conocemos como RT60. Y este se define como el producto de 0.161 por el volumen total de la sala en metros cúbicos entre el producto del coeficiente de absorción del material por el área total en metros cuadrados. El coeficiente de absorción siempre es proporcionado por los fabricantes de materiales, y este representa una relación entre la energía incidente y la energía que es reflejada, y cuyos valores van del 0 al 1. Asimismo, este se proporciona para diferentes frecuencias, siendo las bajas y medias las que tienen el mayor peso. Por ejemplo, vamos a considerar por un momento el recinto donde yo practico muchas veces, que es básicamente el patio trasero de mi casa, y en donde, en primer lugar, si yo considerara que las 6 paredes, incluyendo el techo, están construidas exactamente del mismo material, pues únicamente tendría que utilizar un coeficiente de absorción y sumaría las áreas. Y la segunda es que si las paredes están construidas con diferentes materiales, pues tengo que considerar diferentes coeficientes de absorción para cada área. Y pues para este caso voy a hacerlo con la segunda para que esta demostración sea lo más real posible. Bien, y considerando las medidas que tenemos en pantalla, es que podemos rellenar la fórmula, en la cual el primer término del denominador corresponde a las 4 paredes laterales, el segundo corresponde al piso y el tercero corresponde a la parte superior, que en este caso, como está descubierto, pues es aire. Por lo tanto, el coeficiente de absorción es 1. Mientras que para el piso estoy considerando un coeficiente de absorción al equivalente a la madera aglomerada en panel, y para las paredes laterales el de ladrillo sin pintar, todos para la banda de 250 Hz. Y ahora, si hacemos las operaciones equivalentes al mismo tiempo que somos respetuosos de las unidades, nos da un resultado de 0.45 metros, lo que no tiene absolutamente nada de sentido, ya que estamos buscando un resultado en unidades de tiempo, es decir, en segundos o milisegundos. Y esta es de las situaciones que yo me he preguntado algunas veces: ¿por qué en algunos textos donde se presenta la fórmula de Walter Sabine no aparecen las unidades con claridad? Ya que para el entendimiento de la física, las unidades son parte fundamental.
Por lo tanto, investigando más a fondo, encontré que el término 0.161, sus unidades son el segundo entre metro. Y en consecuencia, si insertamos estas unidades en la fórmula y de nueva cuenta hacemos las operaciones correspondientes, tenemos que nos da un resultado para el RT60 de 0.45 segundos, lo que ahora sí cobra sentido. Bien, y pues ya teniendo claro cómo se calcula matemáticamente el RT60, es tiempo de pasar a la práctica. Y en primer lugar vamos a analizar el barrido frecuencial, que es la señal de prueba que vamos a utilizar. Cuando analizamos la ventana de análisis en tiempo real en el primer video de esta serie, dijimos que era la primera forma de sincronizar lo que vemos con lo que oímos. Por lo tanto, para entender claramente lo que es un barrido frecuencial, primero vamos a visualizarlo en esta ventana. Y es que, aunque en la práctica para realizar una respuesta al impulso podemos utilizar casi cualquier señal, como lo puede ser ruido rosa, la música o la misma voz, el barrido frecuencial está casi diseñado exclusivamente para este tipo de medición. Y ya sin darle tantas vueltas al asunto, vamos a verlo y a escucharlo. Y si en primer lugar nos situamos en el generador de Smart versión 6, vemos que no aparece la opción de barrido frecuencial o en inglés pin sweep. Entonces lo que tenemos que hacer es situarnos en la ventana de respuesta al impulso y vemos que en el generador aparece por default esta opción. Sin embargo, esto implica que la ventana de análisis en tiempo real queda en la parte trasera. Por lo tanto, lo que haré yo en este caso es trasladar esta ventana hacia una extensión de monitor y desde allí voy a activar el generador. Así es que vamos a darle un primer toque. Y si es que no lo percibieron, va de nuevo. Si se dan cuenta, esto es bastante rápido, apenas en unas fracciones de segundo. Entonces, para percibirlo de una forma mejor, vamos a hacerlo continuo. Y así es como se visualiza un barrido frecuencial en la ventana de análisis en tiempo real. Si pasáramos a la versión 7 o a la versión 8, pues sería un proceso similar. La única diferencia es que en el generador de la ventana de RTA, ahí sí aparece directamente la opción de barrido frecuencial. Y así cerramos esta parte correspondiente a la señal de prueba y regresamos a nuestro montaje en el que vamos a realizar una medición de respuesta al impulso. Primero voy a hacerlo en la versión 6, después en la 7 y posteriormente en la versión 8. Y para ello el circuito equivalente de la respuesta al impulso es exactamente el mismo que el de la función de transferencia. Recordemos que matemáticamente la respuesta al impulso es la transformada inversa de la función de transferencia. Por esto es que también en Smart debe estar activa una medición de función de transferencia. Y bien amigos, así culmina esta primera parte. Si deseas continuar a la segunda en donde ya hacemos las demostraciones, te dejo el link tanto en la descripción del video como en esta misma pantalla. Así es que allá nos vemos.